Bueno, seguimos, estamos en CX30, Radio Nacional, 1130M, nuestro programa se llama En Dónde Estamos, es un programa que produce Liberta, somos un grupo de amigos, Roberto Falken, Santiago del Pino, Gabriela Cruz, quien les habla, también tenemos la producción de Radio Nacional, a través precisamente de Maxi Pérez, a quien los saludo desde acá, Alejandro Barreto y Mariana Peralta, quienes, bueno, realizan toda la producción digital del programa. Ahora directamente al aire Maxi Pérez y también colabora en el equipo de edición digital para nuestras plataformas. Te las repito, estamos en Facebook, en donde estamos, en Twitter, @en donde estamos, Instagram, en donde estamos Uru. Nuestro canal YouTube es Mirá en dónde estamos. Te podés comunicar al 093-829-272. Estamos aguardando la presencia del doctor Rubén Flores Dapkevicius, precisamente para hablar con él de un tema tan delicado como son las atribuciones policiales en el régimen jurídico actual que establece la ley de urgente consideración. Y precisamente vamos a conversar con un doctor en Derecho y Ciencias Sociales, pero que además es catedrático de Derecho Constitucional, precisamente. Seguro que si ha escuchado esta editorial, estará en su cabeza rebobinando muchos conceptos, estará removiendo todo esto, muchas cosas respecto a la importancia que tiene comprender lo que es vivir bajo un Estado de Derecho y cómo sutilmente o groseramente se puede violentar al Estado de Derecho. Y al violentar sus reglas, sus principios constitucionales, su legalidad, se está violando esa paz. Siempre se habla de la paz pública, ¿no? Que el Estado de Derecho es un régimen que establece vivir en paz y en armonía. Es efectivamente así. Pero en verdad podríamos decir que la paz en términos políticos, en términos de Estado, es precisamente convivir bajo el pacto que nos da la Constitución de la República, responder a ella, responder a lo que la Constitución dice. Me quedé pensando en el caso de Óscar Andrade. Aparentemente, para muchos puede ser un caso menor, puede ser humo, y está entonces la teoría que plantea que como ahora subieron los combustibles y el gobierno se vio la necesidad de hacer este ajuste de precios, de algún modo contraviniendo la promesa del presidente de no hacer ningún ajuste, se hace una suerte de operación política vestida de periodismo para, hablando claro, para quemar a un precandidato a la presidencia y para quemar la figura pública de un connotado, digamos, representante de la izquierda nacional, no solo del Frente, sino del sindicalismo y también del Frente Amplio, hoy en calidad de senador, cuando anteriormente cumplió la calidad de diputado. Repito, legislador de nuestra República, atenido a las funciones y prerrogativas que la Constitución indica. Ese legislador burló todo ese régimen impositivo, esa presentación ante BPS, o solicitud de un plano y hacer los trámites correspondientes, o establecer que no iba a tener trabajadores, sino que se iba a acoger al régimen de la mano de obra benévola, pero tenés que registrar, todo eso tenés que registrarlo, tenés que declararlo ante el Estado. Bueno, no hizo nada de eso, figuró como un terreno desocupado sin edificación, y siquiera pagó el impuesto del terreno. Pero voy a más, esa investigación se queda ahí. Si esta investigación se quedara ahí, es algo así como el vago que hace algo y después le dice al patrón, bueno, cumplí con lo que hice, ya está, yo ya hice esto, ¿no? Porque si hay una investigación seria, periodística, como en los países donde el periodismo es realmente científico, digamos, o profesional, acá hay muchos cabos sueltos. Por ejemplo, ¿qué pasa con la luz y el agua de esa casa? Tiene un contador, ¿no? Cuando vos eh, presentás el plano, te lo habilita BPS, queda en un registro catastral, tenés que hacer la escrituración además con un escribano, te habilitan la conexión del agua y de la luz para ese terreno. Y te colocan un contador de agua y el contador de luz. Ese contador de agua y ese contador de luz, ¿fue controlado en todos estos años? ¿Tuvo consumos? ¿Cuáles fueron sus consumos? ¿O no? ¿O figura como un contador en el cual no corrió el consumo, tanto el de agua como el de luz? Esa casa, a su vez, ¿tuvo luz y agua?
Si fue así, se colgó de la luz y el agua el senador. Si no fue así, ese contador entonces fue controlado y se computaban los consumos y se le cobraban. ¿Quiénes? ¿Y quiénes habilitaron esos contadores de agua y de luz? Hay que revisar entonces a las autoridades de UTE y de OCE de la época. ¿Viste cómo una investigación abre a líneas de investigación? No se agota solamente ahí. Después, ¿por qué todos salieron como en manada a proteger a priori al senador? ¿Por qué? Inclusive una intendenta que tiene la obligación de cobrar en rigor las contribuciones inmobiliarias, las patentes de rodado y cualquier reforma, incluso hay que registrarla, so pena de ser multado y hasta caer en mora si no podés pagar. Y a su vez, la evasión impositiva también es un delito. Vamos a seguir después con ese tema. Por eso te digo que hay mucho para investigar todavía. Ahora, si eso se quedó acá, hmm, dudo mucho si realmente fue una investigación periodística, ¿eh? ¿O no será también algo así como cumplimos con esto y ya pasó? Porque Uruguay es muy de eso, ¿viste? Ya pasó, pasamos a otro tema, pasó. Es algo así como la personalidad del histérico, ¿no? No soy psicólogo, pero psicólogos con los que hablo, el histérico atiende una cosa y después otra porque es muy superficial, no se afinca en nada, no profundiza. Bueno, Uruguay tiene mucho esa histeria periodística también como sociedad. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido. Buen día, estimado Rubén. Buen día, Maximiliano. Y buen día a nuestra querida audiencia. Estamos muy bien, ya agendados para la vacuna, en el sentido que estamos esperando, ¿no? Pero para la tercera dosis, ¿Le puedo que hacer fue un muy gesto, rápido. ¿le puedo hacer un gesto argentino? Yo también. Sí, ¿Se acuerda? sí, Los vacunados K, que sí, tanto sí, sí, criticaba el sí. periodismo, lamentables, ¿no? Lamentables No, todos, pero increíble, lo increíble. hago en tono de broma y lo hago muy seriamente porque tantos damnificados argentinos, pobres, ¿no? Mayores de edad que no fueron vacunados porque estos privilegiados, violando el Estado de Derecho, hicieron eso. Pero yo también ya estoy agendado con la tercera dosis, así que bueno, vamos con tutti, como diría mi hermano. Eso es importante, ¿no? Porque además fue muy rápido. Es decir, cuando se Sí, habilitó, ingresé rápido, no tuve ningún tipo de problema. ujú, Bueno, ahora estamos esperando, es normal, ujú. porque se agendaron casi 600.000 el primer día, una cosa así. Sí, se habló ya de 700.000 personas agendadas. Ahora no sabía, yo digo, me quedé el otro día. Y usted sabe una cosa que sí, los privilegiados en determinados lugares utilizan ese tipo de mecanismos, ¿no? Mm. Este, después todo tranquilo, viendo ayer Boca River, que bueno, ¿Qué partido? Fue un partido muy disputado en el medio, muy jugado en el medio, poca sí, claridad. Y claro, un partido que se preveía que iba a tener esa intensidad, muy, muy físico, mucho choque, mucho golpe, mucha velocidad. Vi mucha velocidad. sí, 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 sí. Y Boca le jugó bien, ¿no? Le tapó los circuitos de llegada a River, que intentó, tuvo momentos. De la Cruz lo vi por momentos muy, muy bien, sin eco, pero un partido lindo de verlo, vi, sí, lo vi. Y Sí, sale Boca, ¿no? Ujú, nosotros también, y ahora hoy teníamos para hablar un tema y usted siempre me deja la pelota picando, no vale, me cambia el rumbo. ujú. Si a usted le parece, cambiamos el rumbo. No sé, como usted, no sé, como quiera. No, porque ¿sabe cuál es el tema? Usted La estaba hablando de portabilidad un tema muy numérica, ¿vio? importante. Usted Mm, estaba hablando de un tema muy importante. sí, sí. Entonces, podemos hacer el análisis jurídico Mm, de esa situación que sucede no solamente con respecto a este legislador, sino que puede suceder con respecto a todos los legisladores. Es decir, hacer una presentación por lo menos general, porque evidentemente en media hora no podemos sí. más que eso, pero decir qué se podría hacer desde el punto de vista, por ejemplo, del control de las cámaras, ¿no es cierto? El juicio Bueno, político, etcétera, ¿no? bueno, mire lo que hago. Hago así, vamos con ese tema, entonces. Me interesó, me interesó. Claro, para mí está en la tapa del libro, con el mayor Claro. respeto. Usted es el periodista, es el que dirige, pero estando hablando de lo que estaba hablando, de la situación que se produjo en virtud de esa investigación periodística, etcétera, 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 Ujú, es dable analizar el tema desde el punto de vista jurídico estricto. sí. No voy a hablar de lo que estaba hablando usted, digo, Ujú, compartiendo o no lo que sugería, no ujú, viene el caso, en el sí, caso sí. mío yo no voy a opinar, como Ujú, siempre lo hemos dicho,
Por Usted hablaba supuesto. del agua, hablaba de la electricidad, hablaba, etcétera, de un periodismo serio, etc. Ujú, Pero entonces, ¿qué sucede en estos casos? Es decir, lo que correspondería, o podría corresponder, ujú, sería la aplicación de determinados institutos que se encuentran regulados en la Constitución a los ujú. efectos de, por ejemplo, quitar los fueros. Ajá. Es decir, evidentemente podrá existir, no estoy enterado, de que algún colega que habitualmente presenta denuncias Mm, lo haya hecho. Pero ujú. una cosa que se cae maduro es que, por ejemplo, esos colegas, yo lo digo con el mayor respeto, o sea, Sí, están sí, dentro de su legítimo derecho también. Hay sí. veces que denuncian en forma más, Enfática. digamos, sustentada desde mi punto de vista. Yo Mm, no soy el juez, evidentemente, pero desde mi punto de vista es más firme la denuncia y en otros tal vez no lo sea. ujú. Este caso parecería que podría admitir o llevar como consecuencia una denuncia de tipo penal. Sí, claro. Eh, Y acá no también, sé el doctor, Ministerio Público, no sé si el Ministerio Público va a actuar, o ajá, sea, el Ministerio Público, la Fiscalía, los fiscales, la Fiscalía General hasta de podrían Corte. actuar, digo, porque es un tema Sí. grave, o sea, no es un tema grave. Quiero salir del tema, es decir, es decir, estamos en una situación determinada. En ¿Le este puedo, le caso es puedo un hacer, legislador de la le puedo hacer dos oposición. preguntas sobre este Sí, tema? cómo no, termino. Porque En ayer este lo caso, conversábamos. en este caso, déjame terminar, por favor. En este caso estamos ante un legislador de la oposición, pero podría ser también del gobierno. Sí, Es decir, quiero tratar de centrarlo en eso. sí, sí. No quedarme en el caso concreto. Dígame. No, exactamente. Siendo el tema directamente institucional, en calidad de legislador, cualquiera sea, no importa. Partido Colorado, Partido Nacional, lo que sea. En este caso es el caso Andrade, pero no es por Andrade en sí. Cabe la Claro. posibilidad, creo yo, ayer lo conversábamos con un amigo, incluso lo habíamos hablado con el diputado Schipani, que es colega suyo, también es abogado. Está en las prerrogativas de los legisladores investigar. Podrían abrir una investigación. Por ejemplo, todo esto que yo acabo de decir, que pueden ser líneas de investigación. ¿Qué pasó con la luz? ¿Qué pasó con el agua? ¿Se habilitó eso? ¿Por qué después declaran la JUTEP que tiene una propiedad aforada en $36.000 y esa propiedad ante la Intendencia está declarada como un terreno, no como propiedad edificada? Hay una grave contradicción, hay falsificación de documento, es decir, hay un montón acá de temas que están implicando, como usted dice, eh, ilícitos, ¿no? Puede haber una ilegalidad inclusive penal, incluso evasión de impuestos. También le quería después preguntar, en nuestro régimen jurídico, la evasión de impuestos puede llevar a prisión, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Entonces, No. la pregunta es esa, Inclusive, ¿los perdón, legisladores perdón. pueden? La UTE, inclusive, si se está enganchado, es un delito. O sea, es muy claro. Y claro. Y el problema que tenemos aquí, entre otras cosas, es que los legisladores, y estoy hablando en general, Mm, los legisladores nacionales, un senador, es decir, yo tengo un amigo que fue senador, eh, tengo varios amigos, sí. inclusive actuales, digamos, senadores actuales, pero tengo un amigo que fue senador que decía, ser senador es ser padre de la patria. En el sentido muy ancho, y se venía el derecho romano, hacía esa aplicación del derecho romano. Entonces, no estamos hablando de cualquier persona, de un diputado, un Mm, ministro, si no estamos hablando de cualquier persona, sino de personas, en el caso de los legisladores, elegidos popularmente, ujú, que por eso tienen determinados fueros, determinadas prerrogativas, que inclusive están en discusión. ujú, El actual presidente de la República presentó en su momento un proyecto para eliminar los fueros, ujú, eh, porque no tienen razón de ser, es decir, se dice, porque no, los fueros nacieron cuando el rey entraba con su caballo al Parlamento, lo ujú. disolvía. Sí, claro. Ahí estamos hablando del siglo XVI, XVII, XVIII, Sí, XIX. siglo de las monarquías, claro. Claro, exacto, montaban a caballo, lo disolvían. Entonces ahí nacen los fueros. Hoy día ningún presidente de la República va a entrar a caballo ni con los tanques, no No, debería. claro. Podría Mm, entrar con los tanques, digo,
en determinado momento sucedió algo relativo a la Cuando el seguridad. golpe de Estado, ¿se acuerdan los tanques a Claro. la vera ahí de... Entonces los fueros no tendrían motivo. Entonces, Ujú, es discutible, es un tema discutible. bien. Si los fueros tienen motivo o no lo tienen. Pero volvamos al centro. Mm, El centro es que nos encontramos con personas que representan al pueblo y que son objeto de una mirada constante por parte del cuerpo electoral y que dan su ejemplo. claro, claro. Ese es el tema. Ahí Dan su está el tema. ejemplo. O sea, ¿usted dónde va a mirar? O sea, Ujú, entre otras cosas podrá mirar a un futbolista, es su opción, mm. cómo vive un futbolista, o cómo vive un científico, o cómo vive un peluquero, lo que sea, digo, Sí, lo sí, que un usted parezca. periodista. Pero Sí, sí, evidentemente sí. un político de ese nivel, además, un Ujú, senador, estoy hablando de senadores en general, mm. los senadores en general son un ejemplo claro para la sociedad, ¿no? Sin duda, sin duda. Son los que están legislándonos las formas de vivir y están dentro del marco de la Constitución. Es decir, nosotros tenemos un Estado constitucional de derecho, que nunca se habla mucho de eso, doctor. Siempre se habla del Estado de Derecho. Bueno, pero ¿estamos en un Estado constitucional de derecho o un Estado legal? No, estamos en un Estado constitucional. ¿Qué establece la Constitución? Separación de poderes. ¿Quiénes elaboran las leyes? Los Los senadores y los legisladores. diputados, los Claro, legisladores. los Entonces, por eso legisladores. es como usted bien dice, no es una figura cualquiera cuando pasa en, y vamos a hacerlo amplio, universal, cuando pasa algo así con un senador o con un diputado también podría pasar. Pero en este caso, el senador está diciendo que viola la ley que él mismo legisló. Él contribuyó a legislar todo ese régimen protocolar de registro de obreros, de mano de obra ante el BPS, que fue un régimen que se había actualizado, creo que en el segundo gobierno no, ya primer gobierno de Frente Amplio, que cuando alguien tenía que hacer obra, tenía que registrar a los trabajadores si era contratación directa, o si usted contrataba una empresa, esa empresa tenía que estar registrada debidamente en BPS, con los aportes correspondientes. Bueno, nada de eso se hizo. Pero además, desde el punto de vista ético, este señor viola los principios éticos que él formula todos los días, porque viola los principios de la construcción cuando él fue obrero del Zunca. Él formó parte de ese sindicato y él siempre se precia de ser un obrero de la construcción. Hasta en ese sentido hay una grave contradicción ética en esta persona. Y esto que también corre por mi cuenta periodística, se suman un montón de personas que también son legisladores. Olesker es legislador, el legislador Núñez por el Partido Comunista. Entonces, ¿cómo se puede convivir con legisladores que piensan de esta manera y están ejerciendo una función que está dentro del Estado de Derecho que les dice que tienen que cumplir con lo que la ley dice, plantea? Porque con lo que usted dice es otra cosa. Puede pasar que descubrimos que una persona privada también hace lo mismo. Bueno, pero es una persona privada y la ley se va a encargar de aplicarse. Se le va a aplicar la ley. A cualquiera de nosotros nos puede pasar que cometemos un error, tenemos un momento de debilidad, hicimos alguna macana y la vamos a pagar legalmente. ¿No? Pero ya un legislador, yo creo que tenemos que tomar dimensión del asunto. Recuerdo la frase romana de Pax Patris Iuris Senatorum est. La paz de la patria es la justicia de los senadores. Por eso los senadores, Cicerón. decía mi amigo, por eso Mm, decía mi amigo, que mi amigo ex senador, decía que un senador es un padre de la patria, claro, aplicando ese aforismo. Pero bueno, qué se puede hacer? sí, esa es Vamos la a la pregunta. práctica, vamos a la práctica. Vamos derecho y en general. En primer lugar, yo mencionaba, por ejemplo, una denuncia ciudadana. Eh, Podría ser, se han presentado tantas denuncias por Ujú, determinadas personas, este, serias, sin ajá, duda, más fundadas, menos fundadas, etc. No viene el sí, caso, sí, no recuerdo ninguna en específico, no viene el caso. mm, Esa es una. La otra es que intervenga el Ministerio Público, de oficio. la Fiscalía. Ujú, Y yo creo que sí, ujú, podría, para mí podría. podría. Sí, claro, claro. Para mí podría. Yo no soy penalista, ¿no? Yo no Ujú, soy penalista, pero creo que podría hacer una averiguación, inclusive por lo que mencionábamos recién, en lo que tenía que ver con un ujú, posible hurto de agua.
claro. De agua o de luz o lo que De fuere, luz. o evasión de impuestos, en fin. Esa es Testimonios, otra. testimonios de personas, como usted dice, por ejemplo, testimonios de personas de la zona. Por ejemplo, miren lo que se me ocurre. Esa casa fue habitada, esa casa pudo haber sido alquilada durante años. Hay, Y también hay un podrían montón, haber testimonios. Y ahí salgamos también del tema. habrían delitos. Pero bueno, Salgamos del tema. todo eso Salgamos de la sería, casuística. sería Ahora, parte de una investigación. A eso voy yo exacto. con esto. Y después, sí, perfecto, por supuesto. Por supuesto, en cada caso concreto hay que hacer la investigación correspondiente por intermedio de la Claro. policía o de Y, la fiscalía. claro, y vio que Ahora, la tesitura de un buen investigador policial es dudar de todo, ¿no? Buscar claro, todas por las supuesto. posibilidades. Por supuesto. Eso es Claro. una cosa. Ujú, La otra es, derechamente, los legisladores cuentan con determinados privilegios, se le dice, o prerrogativas. ujú, Eh, y entre ellas se mencionan, entre ellas se legislan, mejor dicho, en la Constitución, el juicio político, la remoción y el desafuero. ujú, El juicio político, muy presentativo voy a hacer, ujú, presentarlo en forma muy grande, muy gruesa, ujú. porque no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero sí es importante que nuestra audiencia sepa, por lo menos a primera vista, a prima fase, como decimos nosotros, Sí. qué consiste. Y acá dice el artículo 93 de la Constitución que compete a la Cámara de Representantes, de Diputados, Mm, el derecho exclusivo de acusar, acusa, sí, sí, obra sí. como un fiscal, digamos, de alguna manera, Exacto. acusa ante la Cámara de Senadores a los miembros de ambas cámaras. Y sigue, presidente de la República, etc. Perfecto. Acusa ante la Cámara de Senadores a los miembros de ambas cámaras y otros funcionarios por violación de la Constitución, entendidas latamente, u otros delitos graves. ¿Tá? Ujú. Eso es lo que dice la Constitución. Con respecto primero a la acusación. Esto debería pasar Bien. a acusación por la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes podría iniciar un juicio político. Ujú. Luego de efectuada la acusación, es la Cámara de Senadores la que va a resolver si hay lugar o no Bien. a este juicio político. Eh, Juicio político. Representantes acusan, senadores resuelven, violación de la Constitución Le dan, u bien, otros delitos graves. graves. Después dice el artículo 113. Ningún senador o representante puede ser arrestado sino en caso de delito infraganti, dando cuenta de ello a la Cámara respectiva. Ujú. Continúa, o sea, eso es la inmunidad de arresto, se dice. Sí, sí. Después el 114 dice, ningún senador o representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser acusado criminalmente ni aun por delitos comunes que no sean de los detallados en el artículo 93. Ujú. O sea, los delitos que decía yo hoy de juicio Graves. político, Ujú. graves o violación de la Constitución. Y esa Cámara debe resolver por 2/3. Es el desafuero. Bien. Y por último, el 115, que se aplicó, por ejemplo, en el caso del ex senador Germán Araujo, que ya no está entre nosotros, Sí, es la remoción. Y dice, cada Cámara, sola la Cámara, es lo mismo sí, que el desafuero, ella. En el juicio sí, político intervienen las dos. sí. En esto interviene la Cámara respectiva. Dice, cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta y hasta suspenderlo en el ejercicio por 2/3 de votos del total de componentes. Bien. Total de componentes, Sí, 2/3, una mayoría exacto. ancha. Sí. Por igual cantidad de votos, perdón, podrá removerlo, que fue lo que sucedió con el ex senador Germán Araujo. Ujú.
por imposibilidad física, ineptitud, Claro, claro. incapacidad mental superviniente, Mm. o por cualquier acto de conducta que lo hiciera o lo hiciere indigno, lo Bien. hiciere indigno De la función. de su cargo. Ujú. Aquí estamos hablando más que nada de elementos de tipo penal. Sí, ¿Sí? Usted vio delitos graves, la inmunidad de arresto, etc. Esto es lo que está en manos de la posibilidad que tienen los los legisladores. legisladores de actuar en lo que tiene que ver para quitarle los fueros, removerlo, es decir, Sí, sacarlo directamente, en sí, sentido lato, porque no es lo mismo, en sentido amplio. Destituirlo no es destitución, es una remoción, es distinto. Pero es sacarlo, ¿sí? sí. Eso es la remoción. Eso correspondería a la Cámara de Senadores, el desafuero correspondería a la Cámara de Senadores, y el juicio político comenzaría por una acusación De de la Cámara de Cámara de Diputados. Representantes. Esto es lo que, en definitiva, corresponde hacer, o correspondería hacer, Ujú. en los supuestos que acabo de mencionar: violación de la Constitución, delitos graves, incapacidad superviniente, demencia, o sea, lo dice la remoción, Sí, demencia, incapacidad superviniente y actos que lo hicieran indigno para desarrollar el cargo. Esas serían las posibilidades que podrían existir ante la, existe la posibilidad de culpabilidad. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ujú. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero, habiendo presunción de ilícitos, de tipo que no encuadren en ilícitos penales, Mm. pero sí, por ejemplo, en incumplimientos determinados, son lo que se podría realizar. En Sí. conclusión, denuncia ciudadana, eventual participación de la Fiscalía, insisto que no soy penalista, Ujú. eventual participación de la Fiscalía y juicio político, remoción o desafuero. Lo bueno, doctor, que usted nos explica que hay varios mecanismos legales contemplados por la Constitución de la República que habilitan a este tipo de posible o eventual enjuiciamiento a un senador que tenga una conducta indigna de serlo. Podría ser o por violación de la Constitución o por la comisión de delitos graves, pero hay mecanismos muy específicos, como usted bien los explicó. Podría ser que la propia Cámara quiera removerlo, suspenderlo, por 2/3 del total de los componentes. O sea, es una mayoría importante total, ¿no? Es de los componentes, no de los presentes, de los que tiene que estar toda la Cámara, y los 2/3 de los 30 senadores, 31 serían. 31, son 31 11, con el vicepresidente. son 21, Claro, claro. porque Y un tercio son, bueno, estamos con las cuentas ahora, son, usted me mete, póngala ahí, porque pero digo, no me dos joda ahí, porque tercios yo es en una mayoría muy matemática ancha, porque son es 21 algo por como lo un amigo. menos. Yo en matemática tuve que ir a profesor particular, me pongo tipo el medio. Fui profesor Bueno, particular y después la salvé. yo no, lo que pasa es que estamos en vivo, yo agarro y hago Sí, la cuenta. sí, claro, yo también Es un la tema hago, de, pero no tengo duda, sí, es un tema sí, de sí, quebrado, pero sí, la sí. cosa, lo que sí importa es una cosa que usted dijo que es muy importante, que se trata, eh, se nota que estamos Una dentro de... tercera parte serían 10. Si son 30, Claro, serían son 10. 10. Claro, Entonces, dos tercios son 20, pero como claro. usted lo calculó sobre 30, Mm, porque son 10, dijo, en realidad son sí, 10, y algo. sí, claro, porque Entonces ahí nos vamos a 21. exacto, se redondea. Ahí serían los dos tercios, porque dos tercios sobre 30 serían 20. 20. Entonces, sobre 30. Entonces, sobre 31 serían 21. Claro. El tema aquí es que te dijo algo muy importante, que en primer lugar se trata del total de componentes, no de los presentes. Una cosa es cuando vos tenés quórum ya. Sí. Entonces, haces quórum y bueno, hay 25, bueno, calculás los dos tercios sobre los Ujú, 25. ujú. Otra cosa es calcular los dos tercios sobre los 25 que están dentro del recinto, pero
teniendo en cuenta, en realidad, perdón, los votos, teniendo en Sí, cuenta los votos de los 25, sí, pero diciendo, no, pará, son 21 porque son el total. claro. Son cosas distintas, eso es muy importante. Y esta mayoría que es muy ancha, Sí. muy amplia, digamos, en Ujú, algunos casos, eh, para el desafuero, para la remoción, es ujú, en defensa del legislador, claro. en general estoy hablando, es en defensa del legislador porque es un representante del pueblo, eso es un hecho. Sí, Sea, y se ve el rigor, ¿no? O sea, la claro, Constitución establece un procedimiento con un rigor importante. O sea, tiene que ocurrir es dos protectivo, tercios. Sí, es protectiva. es decir, trata de proteger, porque Sí, estas normas vienen de 1830 en sí, general, es claro, decir, claro. Sí. entonces todavía estábamos con algún, aunque hoy existen todavía, Mm, nosotros somos muy republicanos, mm, existen algunos reyes como figuras nominativas, sí, pero en aquellos entonces todavía, 1830, existían todavía o podían existir reyes que podían entrar a caballo, digamos, sí, claro, claro, al, claro. al, al, al Sí, recinto. Entonces, sí, son sí. muy protectivas y vuelvo a repetir, el legislador, sea cual fuere, Mm, del partido que sea, mm. es un representante que fue elegido por el pueblo. Entonces, Sin para duda, sin duda, removerlo se necesitan 2 tercios. sin duda. Ahora, en el juicio político, la norma no habla de mayorías. 93. Para iniciar el juicio político. Para votarlo ya es distinto. Ujú, Eh, compete la Cámara de Representantes el derecho exclusivo, solo la Cámara de Representantes puede ujú. acusar ante la Cámara de Senadores a Sí. los miembros de ambas cámaras, al presidente, etcétera, por violación de la Constitución u otros delitos graves, después de haber conocido sobre ellos, o sea, haber sido noticiado de estas. Implica investigación. Tiene la Claro. potestad de investigar primero. Y después investiga e inclusive, después eso va al 102 de la Ujú, Constitución, corresponde a la Cámara de Senadores abrir juicio político a los acusados por la Cámara de Representantes ujú. o a la Junta Departamental en su caso, los gobiernos departamentales, Claro, y claro. pronunciar sentencia al solo efecto de separarlos de sus cargos por 2 tercios de votos. Ahí vamos de vuelta a una mayoría ancha, muy Ancha, grande. sí, sí, 2 tercios de votos del total de sus componentes, 21. exacto. Pero a mí me interesa detenerme en este artículo 93, que no menciona mayoría especial, pero, como dice muy bien este artículo El 102 que 102. acabo de leer, Mm, el 296 refiere al juicio político en los gobiernos departamentales. Lo hace de esta manera, y mm, voy a ir al centro. mm, Los intendentes y los miembros de las juntas departamentales pueden ser acusados, juicio político, ante la Cámara de Senadores por un tercio. Un tercio. Allí menciona una mayoría, mm. un número. En Un realidad no es número, una mayoría, es una minoría. sí, Por un un tercio. quórum, sí, Por un tercio. Pueden ser sí. acusados de juicio político. Ujú, Al no mencionar el artículo 93, mayoría especial, mm. siempre se entiende que las mayorías especiales deben estar establecidas a texto expreso. A texto expreso, claro. Si no, las mayorías se cuentan como principio general sobre el total de presentes en sala o en el Exacto, órgano que fuere. exacto. Las mayorías especiales, Están las simples, ¿no? Las las mayorías simples y simples, las especiales. las O sea, por especiales. ejemplo, por ejemplo, al no decir nada, se entiende que en primer lugar el órgano tiene que tener quórum. Claro. Si tiene quórum el órgano, Mm, resuelven. claro. Porque, ¿qué pasa? Si no, no se podrían legislar nunca, no podría Mm, ser el principio general mm, que la mayoría debe tomarse sobre el total de componentes simples, sí. no 2 tercios, sino sobre los 31, por Ujú, ejemplo, o los 99 en la Cámara de Representantes, claro. o
por ejemplo, que se tuviera que tomar por 3/5 o 2/3. Eso debe estar a texto expreso. Bien. Por tal motivo, una forma de actuación podría ser un juicio político en estos casos en donde no se tienen mayorías especiales, sino mayorías. ¿Qué pasa? Lo digo, ¿por qué digo este tipo de cosas? Porque, por ejemplo, se puede realizar o presentar una moción de desafuero contra un legislador o de remoción, se puede presentar. Sí. Pero eso dará lugar al trámite correspondiente. Evidentemente se le va a dar vista al senador o al representante, o sea, tiene la Claro, capacidad, tiene la potestad de defenderse, claro. tiene el derecho, no la potestad, de defenderse, es el artículo 66 de la Constitución. Tiene el derecho de defenderse. Y lo que pasa es que después siempre se necesita para resolver una mayoría especial. Insisto, o sea, en el caso de la Cámara, en el caso del juicio político, no se hace mención a ninguna mayoría. No, iniciativa Pero de diputados. nada más. Y en los otros casos siempre se puede presentar. O sea, Bien, digo, se puede presentar razonablemente. bien. Y esta sería más o menos la situación en la cual se encuentran los senadores y los representantes del país ante presuntos Actos ilícitos. delictivos, delitos. Sí, sí, ilícitos hasta en general, ¿no? O sea, Sí, ilícitos, delito, ¿no? ilícitos en general. O sea, no, Delitos, no. y me quedo con lo de actos que hacen indigno de su cargo. 115, Sí, 116, 115. ahí encuadra. Y también delitos, puede ser, y violación de la Claro, Constitución. Podría. Pero lo bueno, doctor, es que le explica a todos los seguidores de nuestro programa que hay mecanismos muy precisos y específicos que están establecidos en la Constitución para este tipo de casos. Y acá volvemos al comienzo de la editorial. Sería aplicar el Estado de Derecho aplicando la Constitución, que es nuestro gran contrato. Es ese contrato que todos tenemos que cumplir, inclusive los legisladores. especialmente los En tiempos legisladores, políticos, especialmente, no inclusive, si me permite que esta pequeña corrección, sí, Rubén, no inclusive, especialmente especialmente, sí, sí, los gobernantes, los especialmente los gobernantes, legisladores, especialmente los especialmente, legisladores. Claro, yo todo, dije inclusive en el concepto del contrato que tenemos que cumplir, pero en sí, este caso haciendo cumplir sobre la conducta de un legislador, si acaso viola la Constitución, comete delitos o comete actos que lo hacen indigno de su función, es especial y exclusivo de los legisladores. Tendrían que llevar adelante este cometido o de juicio político o de remoción a través de la Cámara, por ejemplo. Eh, Hay otro tema, o otra lectura afuera de lo jurídico, son los tiempos políticos. Eso lo veremos. No sé si ahora los tiempos políticos admiten algo así, porque esto sabemos que lleva su tiempo, pone en movimiento a los legisladores, hay que seguir con la investigación, porque vuelvo al tema. Esta investigación periodística que vemos uruguayos es insuficiente, es insuficiente. Habría que investigar más a fondo todas las implicancias que esto tiene, todas las implicancias, porque pueden haber mucho más en implicancia de lo que podemos a simple vista pensar. Y eso sí, como usted bien dice, puede ser ya una tarea exclusiva, ya un deber de los legisladores, que la Constitución le confiere la potestad para hacerlo, investigar, luego proponer un juicio político, Cámara de Diputados, a partir de ese quórum y los porcentajes, puede ratificar el juicio o no la Cámara de Senadores. Se ratificó el juicio político, puede el senador también defenderse, tiene todo el derecho de hacerlo. O si no, su propia Cámara puede plantear la remoción por esas mayorías especiales que usted dijo, que también tienen una lógica protectiva o de protección a los propios legisladores y de estabilidad al sistema también legislativo, porque si no, cualquiera con pocos votos hacemos lobby, empezamos a remover todo y sería totalmente, es muy sabia la Constitución para mí en ese sentido. excelente, totalmente, Doctor, ¿sabe qué tema queda pendiente para la próxima? sí, Que usted lo tocó y mucha gente diga, dice, eso de la portabilidad numérica, no es tan importante. Esto mueve empresas, esto mueve posibles inversiones que el Uruguay las precisa, moviliza fuente de trabajo. El Sindicato Único de las Telecomunicaciones, SUTEL, emitió un comunicado en el que reclama al gobierno que no continúe con la portabilidad numérica y deje en manos del pueblo
a través de las urnas si está de acuerdo o no con dicho proceso. Bueno. Acá Podemos el tema volver pasa, después. el tema pasa muy claramente por el hecho de lo que hablábamos la vez pasada. Ujú. Es decir, No nos da el tiempo hoy, doctor, para el tema. ya sé, pero cortito, Mm, muy breve. El hecho es que la ley está vigente mm, y va a seguir vigente hasta que se vote, por lo menos, por lo sí, menos. Si sí, se ratifica, sigue vigente. Si no se ratifica, cae desde el momento que se vota, porque tiene claro, efecto hacia el futuro. Lo claro, hablábamos anteriormente. ¿Y qué claro. pasa? ¿Se acuerda que cuando conversamos sobre la portabilidad numérica, habíamos dicho que el plan era establecerlo en octubre? Mm, Entonces, se establece en octubre, se aplica en octubre, sí, y después cuando cae la ley tenemos que volver atrás. Es decir, es todo un tema, ¿no es cierto? es Es todo cierto. un tema y bueno, lo conversamos en la próxima. Estamos En la dejando próxima. para atrás el tema de la seguridad. No, no, vamos con la seguridad, vamos con la seguridad. Pero No, capaz que pero este hablamos de tema, lo que le parezca bien. El pero tema de este la tema de portabilidad es pronto muy podemos importante por hacer octubre. hacemos un buen resumen de lo que usted nos explicó como un tema inicial y después vamos, que es un gran tema el de las atribuciones policiales que tiene, que la LUC plantea. Muchas gracias, Exacto. doctor. Que pase muy Muchísimas gracias. bien. Igualmente, ¿eh? Saludos. Igual, Saludos a la igual. audiencia. Buena semana. Hasta Igual para luego. usted, igual para Abrazo. usted. Chau, Doctor chau. Rubén Flores de Arquevicius, conversando con nosotros, constitucionalista, docente en Derecho Constitucional, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, conversando este enorme tema que es el Estado de Derecho, nuestra Constitución y también la Ley de Urgente Consideración. Quédate ahí que vamos a hablar con la licenciada Valentina Hughes sobre nutrición, otro tema en el que, bueno, tenemos que saber en dónde estamos.